César Ron Hervas, asambleísta. ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Receta nuestra señal. ¿Quién le ha pedido autógrafo a César? Buenos días, César. Hola, Wendy. La próxima que vaya le llevo una camiseta firmada. Sí. Ahí está. Yo dije. Y sí sabe de la época de la Universidad Católica. De la Universidad Católica. ¿Sí? Claro, pues César también. Hombre de fútbol. Oh, sí. Claro, pues. Buena pelota. De la época de oro. Camarada. No es como el equipo de fútbol de aquí de la radio, no. O sea, él sí golea. No, de verdad. Ah, de verdad, ya. De verdad, claro que sí. Oiga, César, antes de hablar de los temas parlamentarios, y no sé, lo voy a poner medio en compromiso yo. Hoy día estaba chequeando y más temprano decíamos, pues no, que precisamente el día de el Partido Social Cristiano conmemora 70 años, ¿no? Diario El Universo trae una reseña. Y la pregunta que me salta es, precisamente, ¿no? ¿Siente algo de nostalgia Ron Hervas al recordar esta organización política? Quienes tal vez son más jóvenes que nosotros, recordar que el ingeniero Ron todavía ha estado vinculado a la empresa privada, presidía la Cámara Nacional de Pesquería durante mucho tiempo, siempre estuvo pues en la defensa gremial, y cuando hubo la necesidad acá en el Ecuador, en 1990, diciembre del 97, de iniciar el trabajo en una Asamblea Nacional Constituyente, pues él fue uno de los representantes, y si no me equivoco fue la primera participación política auspiciado por el Partido Social Cristiano. ¿Es así, asambleísta? Así es, Alberto. Buenos días. Un saludo especial a los radioescuchas. Un saludo especial al Partido Social Cristiano que cumple 70 años el día de hoy. La historia está ahí, está escrita, con presidentes importantes que hicieron mucho por este país, que transformaron el Ecuador, como Camilo Ponce y León Febres Cordero, y un gran alcalde que tuvo Guayaquil como Jaime Nebot. Así es que la historia está escrita. Un saludo fraterno al Partido Social Cristiano, mi querido Alberto. Efectivamente, tuve mi primera participación política auspiciada por el partido allá en 1997 en la Asamblea Constituyente de Sangolquí. Fui como representante de la producción en esa Asamblea Nacional Constituyente. Así es que, sí, esos son los inicios de la política y esa es la historia, mi querido Alberto. La historia contemporánea. ¿Sabe qué? Hace unas semanas entrevistábamos a Diego Ordóñez, y usted, César, recordará que Diego Ordóñez daba sus pininos también en ¿cómo se llama? En esa asamblea. Él las auspició como secretario, ¿no? Porque ahí presidió, pues, esa constituyente el expresidente Osvaldo Hurtado, el expresidente de la República, Osvaldo Hurtado Larrea, ¿no? Y el actual asambleísta, compañero suyo legislativa, pues, Diego Ordóñez también, pues, daba sus inicios. Y nos acordamos en aquella entrevista, llegábamos a una especie, pues, de coincidencia, ¿no? En el hecho de el nivel de los asambleístas, ¿no? El debate de gran político, ideológico, de gran altura, que de alguna manera marca una diferencia con los últimos episodios que se han dado en nuestro poder legislativo. Yo no sé si usted coincide con esa apreciación. Sí, totalmente. Una asamblea de altísimo nivel, académicos, con juristas, con catedráticos universitarios y con políticos también, como el día de hoy. Hay de todo, pero la composición de la constituyente del 97 realmente de primera. Ahí estuvo Ernesto Albán, estuvo la propia Alexandra Vela, hoy ministra de Gobierno, Marcelo Santos, estuvo Gloria Gallardo, estuvo una gente, el doctor Sevilla, estuvo Roque Sevilla, estuvo el doctor Ricardo Novoa. Es decir, hubo muchísima gente política, pero con gran formación académica. Así es que por eso se habla hasta el día de hoy que la Constitución del 98 es la mejor constitución que se ha hecho. Y hay muchos analistas políticos que el día de hoy plantean la posibilidad de un referéndum para que el pueblo ecuatoriano escoja entre la Constitución del 98 y la Constitución vigente el día de hoy. Así es que ahí hay huellas importantes
reformas importantes. Es la primera vez que se reconocen los derechos de las minorías, de las mujeres, de los niños. Se reconoce a los pueblos y nacionalidades indígenas. Está eso plasmado en la Constitución del 98. Así es que sí, fue un gran evento político, pero también académico. Claro que sí, grandes avances hubo en aquello y de alguna manera pues también le ha permitido a César Ron Hervas, nuestro invitado, pues y desde la otra perspectiva, por siempre trabajando desde el campo empresarial, pero en ese momento ya vinculándose a la política, y esto me deriva a que le pregunte qué tipo de evaluación hace usted a lo que significa este primer tramo de la gestión gubernamental, este primer tramo de 100 días que cumple hoy el gobierno del presidente Guillermo Lasso Mendoza. Los 100 primeros días del gobierno han sido de éxito en la vacunación, un éxito sin precedentes. Quizás ninguno de los ecuatorianos pensábamos que el presidente Lasso y su gobierno iba a lograr esta meta tan alta que se había puesto, vacunar a 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de gobierno. Lo ha logrado. Lo ha logrado con orden, con organización, con transparencia y con honestidad. Así es que esto es fundamental, porque hoy un pueblo vacunado, vemos que los hospitales públicos están, y los hospitales en general están pues casi vacíos, las salas de emergencia están vacías, las salas de cuidados intensivos están dentro de la normalidad. En Guayaquil, hay que decirlo, no hay aumento de contagios desde hace 2 semanas de manera consecutiva. Y esto pues es una señal importante para que, cuidándonos, usando la mascarilla, siguiendo con las restricciones de distanciamiento y demás, el Ecuador puede empezar a recuperar la normalidad del trabajo, la producción, el empleo, la vida. Esto es fundamental para la reactivación económica productiva del país, para recuperar la vida de los ecuatorianos. Así es que la confianza en el gobierno, en la palabra del presidente Lasso, el día de hoy se consolida firmemente por este gran éxito que logra su gobierno al vacunar a 9 millones de ecuatorianos en 100 días. Y antes de ir con Mauricio Icaza, precisamente con esa confianza, desde su punto de vista, César, ¿cuál es el orden de prelación de tantas temáticas, de tanta urgencia que tiene en nuestro país que debe ir enfrentando el gobierno? En orden de prioridades, por supuesto. Hoy el gobierno tiene que enfrentar inmediatamente la reactivación económica productiva del país. Tenemos que recuperar el empleo, esto es fundamental. El segundo punto básico en el Ecuador es la seguridad ciudadana, la seguridad jurídica. El gobierno tiene que poner mano dura a toda esta delincuencia organizada que está en las calles el día de hoy. Y por lo tanto, pues estos 2 ejes son principales. Correcto. Son principales. Hoy vamos superando la salud, que va a seguir caminando paralelamente y va a seguir caminando paralelamente con la reactivación económica productiva del país y con la seguridad. Creo que estos son factores fundamentales en los que el gobierno, especialmente en la ciudad, los tiene que combatir con firmeza. Perfecto. Mauricio Icaza con otras inquietudes para la Asamblea, César Ron Hervas. Adelante, Mauricio. Gracias, Alberto. Asambleísta Ron, uno de esos ejes de la reactivación económica va a tener como puntales 2 proyectos de ley que el presidente de la República ha calificado como claves. El uno tiene que ver con el tema de las reformas al régimen laboral y el otro tiene que ver con la reforma tributaria. Esto lo traigo a propósito de las declaraciones de la ministra Alexandra Vela con relación a que si en la Asamblea no se produce esa simbiosis que se espera, pues el gobierno no dudaría en acudir al ejercicio de la democracia directa, casi que como abriendo un poco el paraguas de lo que podría pasar con estos cuerpos legales. ¿Cuál es su criterio y su análisis al respecto, asambleísta? Gracias, Mauricio. Buenos días. Qué gusto verlo a los tiempos. El gusto es mío siempre, asambleísta. Así es, Mauricio. Mira, el tema fundamental es que la Asamblea tiene que entender que esta no puede ser una asamblea ideológica y peor radical y política. Si bien la asamblea es política, no puede ser ni ideológica ni radical, porque el país tiene que avanzar y la asamblea tiene que dedicarse a trabajar en beneficio del país. El país tiene 2 problemas graves el día de hoy, que están a la vista. El primer problema es la falta de empleo. Entonces, ¿cómo generamos más trabajo a los ecuatorianos? Si el gobierno nacional
habla claramente de que no va a tocar el Código del Trabajo y que los derechos de los que ya están contratados y los trabajadores que sí tienen trabajo van a seguir manteniendo sus beneficios, porque los derechos de los trabajadores no pueden ser revisados ni conculcados, eso está muy bien. La otra parte y la otra pregunta de la ecuación que nos hacemos todos los ciudadanos es, bueno, ¿y cómo volvemos a generar trabajo? ¿Cómo hacemos para que esos 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen trabajo tengan trabajo? Y ahí viene la reforma que plantea que no es una reforma al Código del Trabajo, sino que es una ley de promoción del empleo. ¿Cómo generamos mecanismos nuevos para generar trabajo en el país? Le he escuchado detenidamente al ministro Donoso hablar de que se tiene que buscar mecanismos modernos para que la gente pueda trabajar, para darle trabajo a esos 7 que no tienen trabajo. Y se habla fuertemente del contrato hora-hombre. Y a mí me parece esto muy interesante, porque el Ecuador tiene que ir a la modernidad. Y los jóvenes, especialmente que no tienen trabajo, tienen que tener alternativas de trabajo, ¿no? Alternativas que le permitan pues también generar, pagarse sus estudios, ayudar en su casa. Hoy la situación económica es difícil. Ese es un eje. El otro eje es el económico. El gobierno plantea una reforma tributaria donde generará las reglas de juego claras para los próximos 4 años. Ver cómo viene esa reforma tributaria. En lo particular no considero que se deben aumentar los impuestos, porque en épocas de crisis, al revés, se tienen que liberar recursos de la economía para poner en marcha la economía y generar esa dinámica económica. Y el tercer eje es de la seguridad. Si no hay seguridad, no hay tranquilidad, si los ciudadanos no nos sentimos con seguridad jurídica, y no nos sentimos con seguridad ciudadana de poder caminar libremente por las calles, entonces todo esto de esfuerzo por generar trabajo, por reactivar la economía, por mejorar la producción, por aumentar las exportaciones, se cae. Así es que mire usted la importancia que tiene el eje de seguridad para poner orden en el país, para generar confianza, para seguir avanzando los ecuatorianos en esta recuperación económica, productiva, social, que tiene que ser el objetivo principal del país. Segunda y última, asambleísta Ron, con respecto al primer cuerpo legal, al del incentivo del empleo, usted, como bien señalaba Alberto, lo recordaba hace escasos minutos, representó durante muchos años a un gremio importante, a un gremio económico importante, que albergaba a muchos empresarios privados. ¿Y por qué hago colación a esto? Porque usted se conoce el teje y maneje del sector privado. Y si bien es cierto que se necesita pues ese nuevo cuerpo legal para poder dar facilidades de trabajo a muchas personas que no lo tienen y otros que perdieron sus trabajos, jóvenes que de repente quieren estudiar, pero al mismo tiempo tienen algunas horas disponibles para poder unirse a esa fuerza laboral, es importante darles esa oportunidad, pero ¿de qué manera blindar? Y eso quizás es el trabajo que se puede dar en la legislatura si es que el documento no viene de esa manera proveniente del Ejecutivo. ¿De qué manera blindar o poner esa camisa de fuerza a aquel empresariado que, queriéndose ser el muy vivo, de repente quiere migrar a sus trabajadores que están con el régimen laboral actual a ese nuevo cuerpo legal? Y sabemos perfectamente que hay artimañas para hacerlo, pues a veces se los amenaza o ha pasado. Así como hay muy buenos empresarios en el Ecuador que empujan ese motor económico del país, también hay de los otros, asambleístas, y lo sabemos perfectamente. Su comentario. No se necesita blindar porque las leyes están vigentes y la ley es la ley. Nadie puede estar por encima de la ley. Si usted está dentro de una empresa, cualquier tipo de empresa, y usted ya tiene estabilidad de años, usted está bajo la formalidad de un contrato de trabajo permanente. Entonces, eso va a continuar. Usted no puede ser liquidado, ¿no es cierto?, y pasado ahora a un régimen de trabajo por horas. Por eso hablaba de la diferencia clara que se establece de que los trabajadores que tienen trabajo, los trabajadores antiguos, van a seguir manteniendo su sistema de trabajo, su sistema laboral, las reglas que están vigentes en el país el día de hoy. Este sistema es nuevo para los nuevos, para los que se contratan a partir de que salga la ley aprobada en la Asamblea Nacional. Así es que eso tiene una fecha. Pongamos que sea el 30 de septiembre. Entonces, a partir del 30 de septiembre existe esta nueva formalidad también de contratación en el Ecuador, pero sin cambiar la anterior. Así que todo esto está claro, no se está haciendo una reforma al Código del Trabajo, y esto es fácil de comprobar, esto es fácil de chequear, ¿no? Y por lo tanto, pues el Ecuador tiene que ir a esta modernidad. ¿Cómo le
le damos trabajo a esos 7 ecuatorianos? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos todos los ciudadanos. Aquí no se trata de ninguna manera de precarizar, sino de buscar mecanismos modernos de contratación que existen en el resto del mundo. El mundo avanza porque tiene estos mecanismos modernos de contratación que le permiten ser ágil y aumentar la contratación en picos de producción. Hay industrias aquí en el Ecuador que necesitan buscar trabajo, mano de obra en picos de producción y no lo puede hacer porque lamentablemente pues, el sistema es muy rígido. Usted tiene que coger un trabajador y firmar un contrato permanente y eso pues ha impedido el aumento del trabajo en la fuerza laboral en el Ecuador. Por lo tanto, pues estos mecanismos nuevos son los que tenemos que acoger porque el país tiene que avanzar a la generación del pleno empleo. Gracias por contestar mis inquietudes, asambleísta Ron. Voy a dar por cabina, está Alberto Quintana, también está Wendy, y ya veo que se suma al equipo Ramiro Cepeda, que le mando también un fuerte abrazo. En este punto yo me despido y continúen ustedes con el programa. Muy amable. Muchísimas gracias, Mauricio, y al asambleísta César Ron Herbas. Gracias por atendernos, para que vea que aquí usted no se aburre. Hablamos de fútbol, hasta de la reina Isabel. Y esperamos el autógrafo. Oiga, sí le he escuchado a Wendy, ¿no? Que va a esperar la camiseta autografiada del propio Camarata. Cómo no, por ahí llegaré. La camiseta de marca. Claro, fuerte abrazo. Muchísimas gracias por atendernos. Son las 7:50 minutos.